Muy bien, queridos jóvenes, hoy día estamos en la sesión 14.1, Introducción al Exégesis, parte 2. Estoy adaptando a un contenido del sílabo para dar preferencia al asunto del exégesis, que creo que es muy importante en lo que viene después, cuando ustedes van a hacer sus trabajos monográficos en la Facultad de Teología. La exégesis es una piedra fundamental. Así que estoy dando un poquito más de espacio, modificando un poco el sílabo para esta semana, porque creo que este asunto es realmente importante. Entonces vamos a hablar hoy día acerca del estudio de la palabra clave. Habíamos visto anteriormente que eh, la exégesis tiene al menos dos partes principales. Habíamos analizado cuáles eran esas dos partes. Brevemente habíamos visto que um, hay un trabajo con el texto y hay un trabajo con el contexto. Hay dos, prácticamente la exégesis se divide en estas dos partes, trabajo con el texto y trabajo con el contexto. Pero cuando hablamos del contexto nos referimos al contexto histórico, social, eh, arqueológico, geográfico, ¿no? Ese tipo de contexto. Entonces, cuando hablamos del trabajo con el texto, nos referimos al trabajo de la crítica textual, habíamos hablado de eso brevemente, el análisis retórico, de esto también habíamos hablado, sintáctico, semántico. Entonces, de todos estos análisis, habíamos hablado brevemente del punto A, B y C. Ahora vamos a hablar del punto D, ¿ok? Para hacer un repaso del punto A, B y C, eh, esto de aquí se refiere a la parte de crítica textual, tiene que ver con el análisis del aparato crítico, la lectura del aparato crítico, la evaluación de las diferentes variantes textuales. Habíamos visto que en el aparato crítico aquí están contenidas las variantes textuales. Por ejemplo, aquí en Éxodo 1.1 tenemos la letra A y la letra A me lleva a este pie de página y aquí me dice cuál es esa variante textual. Y habíamos dicho que hay varias variantes textuales y la forma para entender ese aparato crítico está en este material que se llama Guía para el uso de la VHS. Guía para el uso de la VHS. Aquí está la explicación de este aparato crítico que a veces es tan complicado. Eh, Quiero preguntarle, ¿se ve mi pantalla? ¿Se está viendo? Sí, pastor, se ve. Sí, sí se ve, pastor. Excelente, excelente. Ubican, sí, pastor. Muy bien, entonces aquí tenemos la guía para el uso de la VHS en esta parte. Um, y tenemos, aquí se explica todo lo que necesita saber sobre el aparato crítico. ¿Ok? Seguramente si ustedes buscan guía para el uso de la VHS PDF, seguramente van a encontrar porque este es un documento muy popular. Muy popular. Bueno, habíamos dicho también que en el Logos, en la versión de Logos, ya no, es mucho más simple, porque en la versión de Logos, este es una pantallazo de la versión de Logos. Aquí tenemos la variante textual, ¿no? Esta es la variante textual. Aquí está el capítulo 1, la variante textual. Lo interesante es que uno solo tiene que hacer clic y te va a explicar cuáles son estos símbolos, qué significan. Es mucho más fácil de entenderlo. Esa es la gran ventaja de Logos, ¿no? Muy bien. Habíamos visto que hay varios tipos de variantes de diferentes textos. Aquí no es una lista completa, no creo que estén todos, pero aquí tenemos los más importantes, ¿no? El texto masorético, Pentateuco, Samaritano, Septuaginta. Estos tres son los más importantes de todos. Aquí faltan los rollos del Qumran. Cuatro son los textos más importantes realmente. El resto, aquí la Símaco, Teodosio, Siriaca, Targúmenes, hasta aquí, todo esto son traducciones. Todo lo que sigue son traducciones realmente del Antiguo Testamento. Son traducciones del texto masorético a otras lenguas. Así que sí son importantes, pero los más importantes son el texto masorético, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y los rollos de Qumran. ¿Ok? Muy bien. Mas a ¿Sí? Septuaginta também não é uma tradução? ¿Perdón? A Ah, Septuaginta sí. também não é uma Sí, tradução? sí. Tienes razón. Mucha razón. La Septuaginta también es una traducción. La gran diferencia porque está en otra escala
es por la antigüedad en la cual la Septuaginta fue producida, ¿no? La Septuaginta fue producida alrededor de 2 siglos antes de Cristo, es muy antigua y data es prácticamente de la fecha en que fue, en la cual nosotros tenemos los rollos de Qumran. El problema con la Septuaginta es que no tenemos una Septuaginta, sino tenemos varias Septuagintas. La Septuaginta fue cuando se produjo, una vez que se produjo, fue después revisada, así como la Reina Valera, ¿no? Tenemos Reina Valera de 1960, de 1990, del 95, del 2000 y así, etcétera. La Septuaginta, una vez que se tradujo, también fue revisada y no se puede hablar de una sola Septuaginta, sino de varias Septuagintas. Lo que tenemos no es la Septuaginta original, sino las copias de las copias de lo que quedaron, ¿no? Entonces la Septuaginta también tiene su propio aparato crítico. Pero la Septuaginta de todas maneras es un documento muy importante. Muy importante. Entonces lo coloco en los 4 documentos más importantes para la crítica textual del Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien. Ok. Sí. Luego también hemos visto brevemente cómo se divide un texto. Se puede dividir en la estructura, ¿no? La parte 1, la parte 2 y la parte 3 de un texto, 4, 5, no sé cuántas partes, depende, cada texto puede tener diferentes partes, se puede subdividir. No voy a explicar mucho de esto porque pueden ver el video anterior donde explico un poco más acerca de este tema, pero eso es lo que hemos visto, cómo se subdivide un texto en la estructura, A1, B1, lo que sea, y también cómo este texto cada sección puede tener diferentes partes. ¿No? En este caso, objeto circunstancial de tiempo, verbo, objeto circunstancial de lugar, todo esto es conocido como análisis sintáctico, ¿no? El análisis sintáctico es parte de eso. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos visto esas cosas que son trabajos que se hace con el texto. Todo eso se hace con el texto. Ahora, eh, yo quiero ir a otra parte que tiene que ver con el análisis de las palabras claves. Y aquí me voy a referir a este documento. Vamos a leerlo brevemente. Y voy a explicarlo. Y es el estudio de palabras claves, ¿no? Espero que se pueda leer bien. En este documento, estudio de palabras claves, que está ahí en el Classroom para la actividad del día de hoy, ahí está explicado, aquí está el documento, ustedes lo pueden leer, pero voy a hacer una revisión con ustedes. ¿Cómo se hace un estudio de palabra clave? Esto se refiere al análisis semántico. El análisis semántico quiere decir cuál es el significado de una palabra. Entonces, para saber el significado de una palabra, nosotros normalmente hacemos un estudio de la palabra clave. Y yo aquí estoy poniendo el caso de Sherit, que significa remanente, y vamos a analizar esta palabra remanente en este ejemplo. Entonces hemos visto que hay los siguientes pasos para analizar una palabra clave. El primer paso, Pastor, sí. pastor, ¿usted qué criterio usa para saber cuál palabra es importante dentro del texto, de la perícope? En realidad, hasta cierto punto es bastante arbitrario. Arbitrario quiere decir eh, que depende del investigador. No es algo con lo cual hay una regla fija, ¿no? Decir, esta es la palabra clave, sino generalmente depende con el investigador. eh, En su línea de investigación que él quiere buscar las palabras claro, claves. depende, por ejemplo, cuál sería aquella palabra que si tú la quitas, el texto pierde sentido, totalmente. Es una forma de poder determinar cuál es la palabra clave. La otra forma de determinar la palabra clave es cuál es la palabra realmente que a ti no se entiende muy bien en el texto, que no entendemos. A veces hay textos que cuando uno lee hay palabras que a veces no se entiende realmente lo que quieren decir, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer hay una expresión en Éxodo cuando Moisés está yendo a Egipto con su esposa y se le aparece el ángel del Señor para matarlo. Y entonces su esposa agarra un pedernal y corta el prepucio del hijo de Moisés y lo tira a los pies del ángel. Y le dice a su esposo, tú eres mi esposo de sangre.
Esa expresión, mi esposo, tú eres mi esposo de sangre, no se entiende, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Entonces necesitamos un análisis de la frase. En este caso ya no es una palabra, sino una frase, para poder entender mejor la frase esposo de sangre. ¿Ok? Entonces también un segundo criterio para elegir una palabra clave es palabras que a veces son difíciles de entender. Cuando uno está leyendo el texto, no entendemos lo que significa, eso podría ser una forma como uno determina qué palabra clave elegir. ¿Ok? Eso sería una segunda forma. Una tercera sería cuál es la que te da curiosidad a ti, cuál es la palabra que a ti te... es como una frase que siempre utilizamos en español, rascamos donde pica, ¿no? ¿Cuál es, cuál, cuál es aquel punto, aquella palabra que te pica la curiosidad con explorar un poco más, saber qué significa? Entonces son a esos tres criterios les podría decir, pero no existe una regla definida, pero son criterios que ustedes pueden utilizar para determinar qué palabra clave tomar en cuenta. ¿Ok? Muy bien, Es entonces, verdad, pastor, es verdad. Pastor, sí, porque si uno solo escoge una palabra meramente al azar, al final no tiene una dirección de lo que quiero mostrar del texto. claro. Entonces puedes utilizar cualquiera de estos tres criterios para poder elegir. Muy bien, ahora vamos a ir al paso número uno. Al paso número uno es, en primer lugar, buscar las diferentes traducciones a través de la Biblia. Primero tenemos que ver en el texto cuáles son las diferentes traducciones que nosotros encontramos de esta palabra en la Biblia. Vamos a ver cuáles son las diferentes traducciones que encontramos de esta palabra en la Biblia. Denme un segundo, por favor. Muy bien, entonces tenemos en el paso 1 la búsqueda de las diferentes traducciones a través de la Biblia. Por ejemplo, lo que se hace normalmente, yo agarré esta palabra y dice, la herramienta a utilizar en este caso es la concordancia hebrea. Se puede realizar varios tipos de búsqueda de palabra clave. Una forma es buscarla en la misma declinación, voz, tiempo y o número en que aparece en el versículo de estudio. Otra forma de buscarla es en su raíz verbal. Vamos a poner un ejemplo 1. En el ejemplo 1 es ejemplo 1, búsqueda tal como aparece. Esta palabra aparece, yo ya busqué esta palabra tal como aparece en el texto bíblico, igualito no la modifiqué, así como la encontré, y llegué, después de leer todas esas traducciones que me ofrece la Biblia, llegué a la siguiente conclusión. Esta palabra aparece 46 veces en el Antiguo Testamento en la forma sustantivo masculino singular constructo. Puede ser traducida con el sentido de descendencia, residuo de personas y los demás, remanente escatológico. Esta palabra aparece mayormente en el contexto de un pueblo que ha logrado escapar de una circunstancia adversa. Quiero que ustedes me hagan una pregunta en este punto, porque en este punto, este es el punto que quisiera que trabajemos hoy. El ejemplo 1, vamos a trabajar hoy en el ejercicio. Voy a seguir explicando, pero quisiera que ustedes me hagan alguna pregunta con respecto a esto. ¿Tienen alguna duda con esta parte, el paso 1 hasta este punto? Pastor, cuando dice tal como aparece, o sea, solo mostramos cómo aparece en diversos sitios, no importa de qué manera sea usado en los otros textos bíblicos. Cuando nos referimos a tal como aparece, nos referimos es que a lo siguiente. Si esta palabra es un sustantivo masculino singular, lo buscamos de esa forma, como masculino sustantivo singular. A eso nos referimos como tal como aparece. Si- Pastor, y ahí de alguna manera varía siempre, no sé si el significado o traducción, Eso ¿verdad? es lo que tenemos que determinar, porque al momento de leer los diferentes versículos, nos tenemos que dar cuenta si es que esta palabra es traducida de un poco diferente o no. Para eso tenemos que comprobarlo y tenemos que leer los diferentes versículos que contienen esta palabra. Ok, pastor. Pastor, Sí, una pregunta. Yo he visto que en las exégesis que hace el pastor Alomía, hace como un pequeño cuadro sobre una palabra, ¿no? Y dice, esta palabra es la raíz,
estos los usos en el antiguo cercano oriente, estas algunas traducciones y esta es su aplicación. Y más abajo empieza su comentarios. ¿Se puede hacer así o es una manera como lo utiliza Bueno, él recién estamos en el paso personalmente? uno, todavía no hemos terminado. Lo que hace el doctor Alomía es muy conveniente, pero todavía estamos en el paso uno. Ahorita vamos a ir a ese punto. Muy bien, entonces parece que hemos respondido las preguntas principales. Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 es la búsqueda en su raíz. Es decir, no lo buscamos tal como aparece, sino vamos a buscar la raíz de la palabra, porque toda palabra tiene una raíz, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a suponer Yadín. Yadín es manos, ¿no? Manos. ¿Y cuál es la raíz de Yadín? Yat, ¿no? Mano. Entonces no busco manos, sino busco mano. Esa sería la raíz. Entonces la búsqueda en la raíz de la palabra. Por ejemplo, otra palabra sería cataltá. Tú matas. Cataltá, tú matas. ¿Cuál sería la raíz de cataltá? Sería catal, matar, ¿no? Entonces tengo que buscar la raíz de la palabra. Ese es en el ejemplo 2. Buscando la raíz de la palabra, no tal como aparece, sino su raíz, nos damos cuenta que esta palabra aparece 66 veces en el Antiguo Testamento en su raíz sherit, la cual es sustantivo femenino singular absoluto. El libro donde más se repite esta palabra en todos sus derivados es en el libro de Jeremías con 24 veces. Sin embargo, si consideramos la frecuencia de esta palabra en relación al tamaño del libro, descubrimos que el libro que tiene mayor proporción de apariciones de esta palabra es el libro de Ageo, con 0.3%. Las traducciones de estas palabras tienen el sentido de descendencia, residuo de personas, los demás, remanente escatológico, reliquias, los que quedaron. Esta palabra aparece en todos los casos en el contexto de personas, objetos o pueblos que han quedado de un desastre o que deben ser diferenciados de otro grupo de personas, objetos o pueblos. Entonces, perdón, todavía no termino de leer. Ok, no, está bien, hasta ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, la búsqueda de la raíz tiene que ver con no tal como aparece, sino cuál es la raíz de la palabra, y hago lo mismo que hice anteriormente. Voy a mi concordancia y busco todos los lugares donde la raíz de esta palabra aparece y leo las traducciones y saco mi conclusión. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta de este segundo punto? Muy, No, pastor, tranquilo. muy bien, excelente. Entonces, como se puede observar, ambas búsquedas obtuvieron resultados semejantes. Es decir, cuando busqué tal como aparece y también buscando su raíz, obtuvieron resultados semejantes. Se parece muy bien lo que se parecen los resultados a los cuales llegué. Sin embargo, una búsqueda hecha en su raíz me puede llevar a una mayor cantidad de usos y significados. Es una posibilidad. En ambos casos se debe tomar en cuenta el sentido de la traducción hecha y los contextos en los cuales aparece esta palabra. O sea, hay que ver también cuáles son los diferentes significados que me trae esta palabra cuando la analizo, ¿no? Y también los contextos en los cuales aparece. Sí, Pastor, una pregunta. En cuanto, digamos, al análisis de la raíz que vamos a encontrar en diferentes versículos de la Biblia, eh, por ejemplo, si tú, digamos, buscas, digamos, así, como en la mañana de la meditación, ¿no? Por ejemplo, es sombra o imagen, ¿no? ajá. Y vas a otro versículo y también te va a dar algunas definiciones. ¿Cómo podemos, digamos, cerciorarnos que, digamos, que en Génesis es imagen y, digamos, en otro versículo es sombra? Ajá. Porque hay veces la misma palabra te da definiciones, la raíz te da varias definiciones, ¿no? Ya. Y hay veces vas a encontrar las mismas definiciones en otros versículos Ok. también. Te voy a responder eso con un ejemplo. Si en español nosotros tenemos la palabra Lima, ¿no? Lima tiene tres significados, ¿no? Lima es la ciudad, Lima es la fruta que se come, ¿no? Una fruta que se llama lima. Y lima es la herramienta con la cual uno se pule las uñas, ¿no? Así que tenemos tres significados de la palabra lima. Si yo digo, voy a comerme una lima, ¿cuál de los tres significados estoy utilizando?
La fruta. Ok, entonces, para poder responder esa pregunta, tú necesitas saber los tres significados. Si no supieras los tres significados, no pudieras decidir cuál significado es el correcto, ¿verdad? Entonces, Ujú. el primer paso es conocer todos los significados. Lo que hace este estudio de palabra clave es ayudarte a descubrir los diferentes significados. Entonces, te provee las opciones para decidir. Pero, ¿qué es lo que determina realmente que estoy hablando de la fruta y no de la herramienta o de la ciudad? Cuando yo digo voy a comerme una lima, ¿qué es lo que determina el significado? El contexto. Ah, exacto. Entonces, no es el estudio de la palabra clave lo que determina el significado en mi texto, sino es el contexto mismo. Y para eso tengo que analizar la estructura, lo que ya hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Hablado de esto, de la estructura, de la sintaxis, ¿no? De lo que viene hablando el texto. Entonces, el estudio de palabra clave me brinda las diferentes opciones. ¿Y cuál opción elijo? Pastor, Depende del contexto. Pastor, Está quisiera opinar, ¿no? Que en este logo nos ayuda bastante porque nos muestra la raíz y sus usos en los varios significados, Claro, ¿no? A raíz de toda la claro. Biblia. Entonces, ahora, yo no voy a ahondar. Lo que vamos a hacer hoy día es el paso uno. Gran parte de este documento ustedes van a tener que leerlos por su cuenta. Hoy vamos a hacer el paso uno. Pero el paso 2 tiene que ver con la búsqueda del significado en los diccionarios. Entonces, en el paso 2 hacemos lo que hemos hecho hoy día en el culto. Vemos la palabra y qué significa en este diccionario. ¿Qué dice el diccionario de Schockel? ¿Qué dice este otro diccionario? ¿Qué dice este otro diccionario? Y busco su significado en los diferentes diccionarios. Ese es el paso 2. ¿Ok? Y lo que pasa generalmente con el paso 2 es que a veces voy a descubrir que estos diccionarios me dan los significados en otras lenguas también, afines o contemporáneas al hebreo bíblico. Entonces, a veces me va a dar como palabras acadias relacionadas a ese término, palabras egipcias, etcétera, etcétera. Muy bien. El paso 3 tiene que ver con su significado teológico. Y para esto también tenemos diccionarios teológicos. Y también necesitamos revisar. Entonces hay un paso 3 que tiene que ver con diccionarios teológicos. Y el último paso es elaborar las conclusiones. Y cuando se elaboran las conclusiones, después de haber analizado todo eso, lo resumimos en unas conclusiones. ¿Ok? Entonces esos son los 4 pasos. Yo no voy a revisar todo este documento con ustedes. Espero que ustedes lo lean. Pero hoy día vamos a hacer un taller con el punto 1. Con el punto 1. Y para eso nos vamos a ir al Classroom. ¿Ok? Un segundo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer aquí en el Classroom, entonces, es debajo de palabra clave, tenemos este ejemplo de Morph Search, aquí que dice, este ejemplo, donde están los versículos. Hay como 7 miembros en cada grupo va a tener, hay 7 miembros. Lo que quiero que hagan en lo que resta de la hora, vamos a tener 40 minutos, no tienen que venir a exponer ninguna cosa. Ustedes van a tratar de, entre los 7, van a estudiar esta lista y la palabra que estamos analizando es tehom. La palabra que estamos analizando aquí es tehom. Que tehom significa abismo. Y abismo. Van a leer todos los versículos y van a ver cómo se traduce esta palabra. Cómo se traduce abismo en estos versículos. ¿Ok? El texto hebreo está ahí copiado, así que ustedes, si tienen dudas con respecto al texto hebreo, ahí está el texto hebreo. Pero también van a encontrar eso en... solamente necesitan su Biblia en español, nada más. Es todo lo que necesitan por ahora. Su Biblia en español para saber cómo se traduce esta palabra. Así que estamos haciendo el paso número 1. Y después de que ustedes han analizado cómo se traduce, hacen una conclusión como grupo y en un párrafo, no necesitan más de un párrafo. Y cada uno va a subir individualmente esa conclusión en el Classroom. ¿Alguna pregunta?
Pastor, o sea, para entender, tenemos que leer la palabra en cada uno de esos textos que están en esa lista y después de ello elaborar una conclusión de cómo se usó, para qué se usó, algo así. Exactamente, tal como hemos hecho en el paso uno. ¿Cuál es la traducción? ¿Cómo se traduce? No tanto cómo se ¿Cómo? usó, sino cómo se traduce. La pregunta es, ¿cómo se traduce esta palabra en Génesis 1:2? ¿Cómo se traduce en Génesis 7:11? Y así. Mm, ya, pastor. Y después de traducir de cada uno, ponemos la conclusión. Así es. Entonces hacen una conclusión similar a la que yo he hecho en el ejemplo, porque allí yo les he dado el ejemplo, ¿no es cierto? Miren el ejemplo en el paso uno y más o menos como esté escrito el ejemplo, así tienen que escribir ustedes sus conclusiones. Ya, pastor. Todo escrito, solo palabras en castellano. Sí, todo, tal como está en el ejemplo, hemos utilizado, hay que ver las traducciones en español. Sí, creo que a eso te estás refiriendo. Pastor, é solo um versículo e nada mais? No, tenemos que leer todos ellos. Son 36 versículos. En- Uau, hasta 9:20? entonces, no, somos, lo que ustedes pueden hacer, son 6 personas por grupo. Entonces, dividimos, ¿no? Son 36 entre 6. ¿Cuántos tiene que leer cada uno? 6, ¿no? Más o menos 6 por 6, 36, ¿no? Sí, pastor, 6 nada más, 6 versículos por cada uno. Claro. Entonces, cada uno tiene 6 versículos, lee los 6 versículos, el otro lee los 6 y entre todos ustedes llegan a una conclusión. ¿Se entiende? Sim, entendi, pastor. Ok, perfecto. Pastor, una Sí, consulta. Ahí en el paso uno, vamos a ver, como lo dice aquí, de acuerdo a lo que usted ya presentado, vamos a presentar la raíz y también las veces que se ha encontrado y las definiciones. así es, así como está en el paso uno. En el paso uno, en el paso uno, en el ejemplo uno. Tienes que ver el ejemplo uno del paso uno. Ya. Sí. Ok, jóvenes, entonces nos dispersamos y nos vemos en los grupos. Va a leerse entonces cada uno, ¿eso sube o se sube en general de todo así? Eso sería mi duda, pastor. Eh, todos ustedes van a llegar a una sola conclusión, a un solo párrafo. Y como grupo, ese párrafo, que es el resultado de todo su estudio como grupo, cada uno lo sube individualmente. Cópiense, se mandan por el texto, por el chat o ahí en el chat del grupo y luego cada uno lo sube de manera individual en una hoja de Word. ¿Ok? Ah, ya, pastor, gracias. ¿Qué pasó?